Continuamos en nuestro estudio de primera carta a los Corintios 14 y la semana pasada hablábamos un principio bien básico y un principio que tenemos que tomar en cuenta todos los que estamos acá. A Dios le importa lo que ocurre en su iglesia, amén. A Dios le importa lo que hacemos como iglesia. A Dios le importa y para Dios no es indiferente lo que ocurre en la reunión de los santos. Es decir, a Dios sí le importa que lo que ocurra acá, que cuando estamos reunidos, sea algo que refleje su carácter, que refleje su nombre. Y hermano, no voy a entrar obviamente en temas que podrían parecer hasta chistosos, pero son trágicos. En iglesias donde se celebra el culto supuestamente de adoración, teniendo un tobogán para que la gente se bautice, tirándose en un tobogán. O personas que en iglesias el pastor entra colgado de cuerdas para hacer una aparición. Eso sabemos que es completamente inadecuado, pero me refiero a cosas que podemos considerar más o menos aceptables, que debemos entender qué es lo que venimos realmente a hacer acá. Hablamos la semana pasada y me tomo el tiempo de recapitular porque es importante que tengamos el contexto. Estamos hablando obviamente de los dones desde el capítulo 12, de la unidad de la iglesia y sobre todo el amor que se expresa en la práctica de los dones. Es decir, en la iglesia, la forma en la cual yo practico los dones refleja el concepto de amor que yo tengo. La forma en la cual yo pongo mis dones y cómo priorizo los dones y cómo priorizo la forma en la cual yo me desenvuelvo en la iglesia muestra el concepto de amor que yo tengo y si conozco a Dios o no. Ya de forma práctica, hablamos la semana pasada en cuanto a las lenguas y lo veníamos hablando desde el capítulo 14. Como Iglesia, Gracia y Verdad creemos y tenemos una postura cesacionista, es decir, creemos que las lenguas ahora han cesado, es decir, cumplieron un propósito específico, transicional en la iglesia primitiva, pero ahora han cesado. Sin embargo, con base en lo que leímos al inicio del capítulo 14, aun si las lenguas continuaran en vigor hoy en día, según la instrucción de Pablo, estas no tienen lugar en la reunión de los santos a menos que haya un intérprete, porque hay un don que es superior, que entendimos que el don superior es la profecía. Y que esta profecía ahora se entiende como la predicación de la palabra. Y lo vimos en Segunda de Pedro, lo vimos en Hebreos. Y si usted tiene duda y no escuchó la semana pasada, escúchelo. Se explica por qué creemos que la profecía ahora se expresa por medio de la predicación de la palabra. Sin embargo, Pablo establece que es preferible la profecía, es decir, la predicación de la palabra sobre las lenguas por dos razones. En un primer sentido, porque se entiende claramente versus las lenguas y en segundo lugar, porque al entenderse claramente, esta edifica a más personas y por tanto es el camino mayor del amor que habla Pablo en Primera de Corintios 13. Hablamos también que el amor es central en todo lo que se hace en la iglesia. En la iglesia lo que edifica más es lo que va a estar en primer lugar. No vamos a hacer cosas en nuestra reunión para entretener, sino para edificar. ¿Por qué es que acá no tenemos elementos de entretenimiento? ¿Por qué acá no hicimos un drama de Navidad el 24, por ejemplo? ¿Por qué no vamos a hacer un mimo el 31, el año viejo y el año nuevo? Porque eso le puede entretener. Y sí, si tienen un elemento más o menos escritural, puede haber algún tipo de edificación. Pero si la palabra de Dios es lo que expresamente es más edificante, entonces, por amor a usted, no vamos a entretenerle, sino vamos a poner en primer lugar aquello que le edifica directamente. ¿Ven, iglesia? Porque algunos preguntan, mire, ¿y por qué en la iglesia no dan testimonios? ¿Acaso eso no edifica? Yo creo que sí. Sin embargo, he visto también experiencias no muy positivas y queremos que haya un cierto nivel de maduración antes de poder involucrar esas cosas. Personas que pueden agarrar el micrófono y en lugar de edificar y glorificar al Señor, empiezan a contar media hora de todas las cosas que hicieron mal en su vida. No sé si me doy a entender. Si es entonces más edificante que la palabra se enseñe, vamos entonces a priorizar esas cosas. ¿Por qué no tenemos luces acá? ¿Por qué no tenemos humo? ¿Por qué no tenemos danzarinas y danzarines? Consideramos que no tiene una base escritural y por tanto no edifica.
porque entendemos que lo que edifica, es decir, y lo vimos la semana pasada, lo que construye, lo que madura a una persona, no es lo que ve y lo que le entretiene, sino aquello que se entiende y le lleva a una mayor madurez en Cristo Jesús. Eso hablamos la semana pasada. Y hablábamos en la profecía, así como otros dones, pero de forma particular, según el contexto de Pablo, cumple tres funciones o lleva a cabo tres funciones que la hacen superior. Hablábamos en el versículo 3 que el que profetiza lo hace ¿para qué, hermano? ¿Se acuerda alguien? Para edificación, ¿para qué más? Exhortación y consolación, correcto. La profecía, es decir, lo que ahora se entiende como la predicación de la palabra, edifica, es decir, construye, lleva hacia la madurez. Es lo que nos ayuda a madurar, lo que nos ayuda a tomar decisiones maduras. Porque viene Pablo hablando en el capítulo 13, le dice a los corintios, ya no sean niños, ya no piensen como niños, ya no actúen como niños, con aquel niño que con el juguete nuevo está deslumbrado. Lo mismo hacían los corintios. Querían el don más, no sé, más llamativo, que eran las lenguas. Claro, ¿a quién no le va a gustar saber o pensar que está hablando un idioma que no habla y lo habla literalmente de milagro? Claro que es llamativo. El punto que Pablo les dice es, eso no edifica, porque el que está hablando en lenguas a sí mismo se edifica y hay un montón de personas enfrente que no están entendiendo nada de lo que se habla. Hablábamos también que la profecía exhorta, es decir, motiva a la santidad y dependencia de Dios, y también consuela, es decir, nos reconforta sobre la base de quién es Dios. La profecía, entonces, cerrando esa introducción, es superior a las lenguas en cuanto a que es el camino mejor. Es más edificante porque edifica a todos, porque todos lo que oyen entienden y por tanto es más amoroso. Enfatizamos bastante el tema de la edificación la semana pasada, pero en los siguientes versículos Pablo quiere hacernos ver por qué es importante que lo que se habla se entienda en la iglesia. Así que le ruego que me acompañe y vamos a ver, como hicimos la semana pasada, primero algunos conceptos en todos los versículos, luego los puntos centrales y luego la aplicación. Acompáñame por favor en 1 Corintios 14, donde Pablo refuerza su postura, pero enfoca en cómo es que es entendible la profecía. Mire el versículo 6, por favor. Dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué dice ahí? Provecho, ¿de qué utilidad les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza? ¿Por qué dice la palabra provecho acá? Porque Pablo está hablando acá en términos de qué es lo que le va a beneficiar más a usted. Cuando, no sé, no sé si usted ha sido el tío que regala calcetines, pero no sé si usted le han regalado, usted esperaba tal vez juguetes, por ejemplo, y salía un tío y en el regalo venía ropa, por ejemplo. ¿Nunca le pasó eso? O que usted ya le pregunta a los papás, mira, yo quiero darle un regalo a tu hijo, pero ¿qué necesita? El niño puede pensar que necesita juguetes o que necesita, por ejemplo, unos zapatos que tengan lucitas y patines y todo lo demás. Pero si lo que necesita realmente, porque no tiene zapatos para ir al colegio, ¿qué es lo que realmente necesita más? ¿Qué realmente es más provechoso? No sé si me doy a entender acá. Lo que Pablo dice acá es, ¿de qué provecho? Si les voy a ser útil, si voy a ustedes hablando en lenguas, deslumbrándoles con los idiomas que yo puedo hablar, que ustedes no entienden, pero se van a quedar sin fruto, ¿qué realmente les es más necesario? Yo no les voy a beneficiar, no les voy a dar nada bueno a ustedes, a menos que les hable por medio de, y aquí dice revelación, conocimiento, profecía y enseñanza. Quiero tocar brevemente estas cuatro palabras porque no es el centro acá. Revelación acá, lo hablamos la semana pasada, es información que Dios da a una persona para que sea comunicada. Conocimiento es algo que usted ya sabe. Recuerde que en aquellos momentos Dios todavía estaba revelando por medio de los apóstoles. Y Pablo lo dice, usted lee Efesios, le fue revelada la administración del plan de Dios. Todavía había revelación. Algo que no se sabía, Dios lo daba a personas específicas. El conocimiento son cosas que ya se saben. Entonces, la estructura que se ve acá es
Una estructura básicamente A, B, A, B. ¿Cómo así? Revelación, luego habla de profecía. La revelación que se recibe se enseña por medio de la profecía. El conocimiento que ya se tiene se comunica a través de la enseñanza. Es decir, para no confundirnos acá, yo les voy a servir a ustedes, les dice Pablo, no si vengo a ustedes con cosas que les deslumbren. Algunos, de hecho, vienen acá con una actitud de, yo vengo acá y quiero escuchar una predicación que me remueva los cimientos y quiero escuchar algo nuevo. Es que lo que escuché ya lo sabía. Lo que enseñó el pastor X, Y, Z, eso ya lo había escuchado. Qué bueno que ya lo escuchaste. La pregunta es, ¿lo estás obedeciendo? Porque te puedo asegurar que si a Dios le importa lo que ocurre en la iglesia y lo que se habla en la iglesia no es producto de la casualidad, sino que Dios dispone que así sea. Si Dios pone en tu menú, por así decirlo, que escuches ese mensaje de nuevo, esos mismos puntos que escuchaste una y otra vez, te puedo asegurar que es porque Dios ha dispuesto que lo escuches de nuevo, porque algo no estás obedeciendo. Amén. Entonces Pablo les dice, miren, ¿de qué sirve que vengan ustedes con algo completamente revelador, así como, wow, miren las lenguas que hablo, vengo hablando en mandarín? Miren, voy a empezar a hablar ahorita en filipino, voy a hablar en hindú, voy a hablarles en ruso ahorita. Miren qué increíble mis dones. Pero aquí es como, mira, ¿y qué dijo? No, no sé. ¿De qué les sirve a ustedes? ¿De qué les sirve? Hace poco vi un reportaje, porque no sé si usted ha visto, yo tal vez ya llegando a mis 40, bueno, pasando los 40, me gustan los programas de revelación, como de revelación, pero como de una remodelación, perdón, le cambiamos la casa a las personas. ¿Han visto esos programas? Ah, ¿verdad? Leí un artículo donde muchas de esas personas han tenido que vender sus casas porque en Estados Unidos, mientras más chiva es su casa, más impuestos usted paga. Entonces, esta gente se le remodela la casa, le queda chiva, pero después no la puede pagar. La pierden. No le fue provechoso. Dios te da, hermano, lo que tú puedes manejar. Pero lo que espera que escuches acá, aún sencillo, aún ya lo habías escuchado. Sí, yo sí, ya se lo escuché en un sermón al pastor Sugel y lo explicó mejor. Pero Sugel ni te conoce, fíjate. Tú no tienes el teléfono de Sugel, ni él tiene el tuyo. Ya no menciono a Washer porque vea. A Dios le interesa, hermano, que lo que se hable acá sea provechoso para nosotros. Sea algo que podamos utilizar. Sea algo que tú puedes obedecer. ¿Está conmigo, iglesia? Versículo 7. Aún las cosas inanimadas, es decir, los objetos como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? ¿Qué significa esto? Si viene el pastor Jonathan y al tocar la alabanza, en lugar de tocar, yo no sé de música, empieza a tocar la misma nota una y otra vez, ¿qué canción es? La canción de la misma nota, no sé qué melodía es. Lo que dice acá es, si vengo y agarro charrán, charrán la guitarra, mira, estoy tocando una alabanza. No, hermano, estás haciendo ruido. No tiene sentido lo que estás haciendo, no se entiende. Yo no puedo saber qué melodía es. Por cierto, solo como dato, aquí aleatorio, la palabra que se ocupa aquí como arpa en griego es quítara, que en latín es cítara y que ahí viene nuestra palabra guitarra. El instrumento que se ocupa acá o que se habla no es como usted se imagina en las caricaturas de Bugs Bunny, el arpa, el angelito ahí, vea, sino que era un instrumento que parece una guitarra medio ahí antigua, pero una guitarra. Así que cuando ve acá no se habla, refiere al arpa, se refiere a la guitarra, dato irrelevante, pero para su acervo cultural. Versículo 8. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Se ha visto películas de la Segunda Guerra Mundial? Cuando los nazis iban a bombardear Londres, ¿qué se escuchaba ahí? Se escuchaba un sonido agradable de arpa. Era una sirena, no lo voy a hacer el sonido ahorita, hermano, no crea. Pero se escucha ese sonido y es
alarmante, literalmente. Es un sonido que lo desespera a uno y le hace entrar en estado de alarma, porque eso significa en salvadoreño, buzos que vienen las bombas. Lo que dice acá Pablo es, si el sonido no se entiende, usted no va a responder de la forma correcta. Hace poco estaba viendo, bueno, hubo un partido de fútbol de Real Madrid, por cierto, hace años, donde un aficionado imitó el sonido del silbato del árbitro y los jugadores dejaron de seguir la jugada y los jugadores del equipo rival siguieron jugando y metieron gol, porque los otros pensaron que ya la jugada había sido invalidada. Mira, no quiero sacar una mega analogía acá, no bíblica, pero lo que le quiero decir es, entender el sonido correcto da la respuesta correcta. El que vengamos a hablar acá cosas que no tienen sentido y no se entienden, no le va a llevar a usted a ser edificado. No me interesa ahorita minimizar o hablar de forma peyorativa de congregaciones donde se practica el hablar en lenguas aún, pero lo que entiendo por la Biblia y lo que le quiero enfatizar a usted es que nosotros tenemos en alta estima la predicación de la palabra porque se entiende y nos lleva a necesariamente nos lleva siempre a una respuesta de santificación delante de Dios. Es decir, aún los que venimos con una actitud de, mira lo que habló Marcelo, Carlos, Mario, Jonathan, René, quien sea, yo lo había escuchado antes, de MacArthur, de Piper, de Sugel, de Pastor Núñez, como te mencionaba hace un momento, aunque lo hayas escuchado miles de veces, es Dios una y otra vez repitiendo el mismo mensaje porque Él considera que es necesario que lo escuches y por tanto que lo obedezcas. Amén, iglesia. Amén. Versículos 9 y 11. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. O sea, nadie va a escuchar. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Es decir, sí, puede que sea un idioma que existe, pero si nadie lo entiende, si yo no sé el significado, seré para el que hable un extranjero. Y el que habla será un extranjero para mí. El mismo principio de los instrumentos que habló Pablo hace un momento aplica a nuestra lengua. Si hablamos en un idioma que no se entiende, los oyentes se transforman en extranjeros. Nadie entiende. ¿A usted le gustaría venir a la iglesia y de repente viene el pastor Marcelo y empieza a predicar en francés, por ejemplo? Posiblemente alguno entendería una que otra palabra, pero usted y yo estaríamos básicamente, somos extranjeros. Estamos en el país equivocado, en el lugar equivocado. Versículo 12. Puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. En resumen, para ir entrando a las ideas centrales, lo que Pablo está diciendo acá es, hey Corintios, ya que ustedes desean los dones y de verdad quieren ser personas y cristianos que abunden en los dones, deseen los que edifican a la iglesia, deseen los dones que se entienden, oren por ellos. Amado hermano, llevamos, tal vez solo voy a hablar al final un poquito, pero ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste al Señor, Señor, permitime abundar en dones para edificar a mis hermanos? Señor, yo me di cuenta esa semana que tal hermano vino y me planteó un problema y me di cuenta que tuve cero capacidad de respuesta. Me di cuenta que no supe qué decirle. Me di cuenta que tal vez pude compartirle un link, una página en Instagram donde salen frases bonitas, pero tuve cero capacidad de edificarle con la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste y le pediste al Señor de rodillas, Señor, te pido perdón porque me doy cuenta que he estado tan centrado en mí mismo que no he recapacitado en cómo tú quieres que yo sea alguien activo y que activamente edifique a mis hermanos? Es lo que Pablo está diciendo, oren por eso. Iglesia, es importante que tú ores para que Dios
muestre los dones con los cuales Él te ha equipado y para que Él te fortalezca en el uso de esos dones. Amén. Todos acá, y como lo dijimos ya en el capítulo 12, todos tenemos dones. Todos. Absolutamente todos. El don de caer mal no es uno, hermano. Todos tenemos dones. Y a veces la gente dice, tiene un don para caer mal. No es eso, hermano. Me refiero dones, como hemos hablado, regalos que Dios da en su gracia para que tú edifiques al otro. Es decir, póngame atención por favor acá. Dios no quiere que tú seas una maceta en la iglesia. Usted pasa la parte de una maceta y usted no le hace nada. No le agrega, no le quita. Ahí está. Dios quiere que usted y yo seamos personas que a los que tenemos a nuestro alrededor no solo seamos relaciones intrascendentes, sino que las personas que nos rodean sean edificadas con nuestra amistad y con nuestra relación. Que ustedes y yo seamos personas, y aquí no lo digo en términos empresariales, seamos personas de un impacto positivo. No un impacto positivo en cuanto a autoestima o en cuanto a psicología, te voy a ayudar a sanar, no. Te voy a ayudar a ver lo que el Evangelio dice. Te voy a llevar más a Cristo y te voy a modelar a Cristo. ¿Conmigo, iglesia? Vamos entonces a las ideas centrales de lo que Pablo dice acá. Y de nuevo, si no alcanzamos a terminar, seguimos la próxima semana. Y en esta es la que quiero enfocarme más. Amado hermano, usted y yo tenemos que reconocer y entender y recordar que Dios nos ha hablado claramente. Él quiere que su mensaje sea entendido en la iglesia. Lo repito, Dios quiere que su mensaje sea entendido. Él ha hablado claramente. Si usted lee los versículos del 6 al 11, Él está diciendo, como le repetí hace un momento, le dije hace un momento, miren, ¿de qué le voy a servir si yo vengo y hablo en idiomas que ustedes no entiendan? Lo que Pablo está diciendo es, Dios quiere que ustedes entiendan su mensaje. Pablo ocupa esta metáfora de sonidos pocos claros para enfatizar la inutilidad del habla que no se puede entender. En otras palabras, de forma análoga, y ponga atención por favor, Dios no nos ha dejado en confusión. Dios no es un Dios que nos ha dejado a oscuras. Dios no nos ha dejado en un mundo en el cual debemos vivir según sus estándares, bajo principios ambiguos. Él ha sido claro en su revelación. Amén. El cristianismo no es una religión ambigua. Hermano, perdón si te ofende, pero el cristianismo sí es una religión. Es que no es religión, es relación. Sí, hermano, pero sí es una religión. Porque obviamente la palabra viene del hecho de reconectar al hombre con Dios. Claro, no creemos que es sobre el esfuerzo humano, pero lo somos. No es una religión ambigua. No es una creencia ambigua en la cual hay una cantidad enorme de incertidumbres. Sí, hay cosas que en la palabra posiblemente no son 100% claras, pero en general el tema central de la Biblia y la instrucción general de la misma es absolutamente clara. Amén. Dios habla a través de su palabra de manera que podamos comprenderla y estamos llamados a proclamarla con claridad. No lo busque, lo leo yo. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas, es decir, amado hermano, 66 libros que están acá, 1189 capítulos, si no me equivoco, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que sigamos todas las palabras de esta ley. Dios no te ha dejado a oscuras. Dios no ha sido ambiguo en lo que Él quiere que usted y yo hagamos con lo que Él ha dejado revelado. Lo leímos la semana pasada, Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, amado hermano, tú lees Isaías, Jeremías, y yo sé que hay lenguaje simbólico. Sé que vino un ángel y me puso un carbón en la boca, se habrá quemado la boca Isaías, ¿qué pasó? Vino ahí Daniel hablando de estatuas. Sí, hay cosas simbólicas que obviamente entendemos al estudiar.
Eso que antes posiblemente era un poco más difícil de comprender, ahora el Antiguo Testamento tiene una claridad perfecta porque ha sido interpretado perfectamente por la revelación, la exégesis de Dios, que es Jesucristo. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Todo lo que no se entendía antes ahora es perfectamente comprensible, porque lo que antes era una sombra ahora es luz en la persona de Cristo. Amén. ¿Qué quiere decirte con esto? Hermano, Dios podía antes hablar de formas más simbólicas, en misterio, como hablamos la semana pasada. Sin embargo, ahora que esta revelación ha sido completada en el Nuevo Testamento, en Cristo, Dios nos habla a través de Él, su testimonio, sus obras, sus enseñanzas, la revelación que Él dio a sus apóstoles y la plasmaron en la Biblia. Yo aún veo a algunos hermanos que publican y dicen, ¿qué haría Jesús? Jesús no es una figura solamente histórica, la cual tú vas a pretender imitar. La Biblia dice que en Gálatas 2:20 que Él ahora vive en ti. La pregunta es, no es qué haría Jesús, es qué va a hacer Cristo en ti. ¿Qué impacto ha tenido Cristo en ti? ¿Qué dice la Biblia que Cristo ha de hacer en ti si Él es el poder de Dios habitando en ti? Por tanto, ahora no se trata de una imitación aspiracional. Yo quiero imitar los pasos de Jesús. Sí, pero tienes que recordar el principio claro, que es que ese Jesús no está históricamente lejano, sino que está realmente presente en tu vida. Ese poder de Dios habita en ti. Ya se trata entonces de cómo Él vive en ti. Y es claro en la Biblia. Por tanto, como cristianos debemos entender que nuestra vida de fe no es una completamente a ciegas. A mí me preocupa cuando escucho cristianos expresar una total incertidumbre sobre qué hacer. Y ojo, no quiero decir que no hay momentos en los cuales estamos en una encrucijada y hay cosas difíciles. Yo voy a llegar a eso. Pero cristianos diciendo, yo no sé por qué Dios ha traído esto a mi vida. Cristianos que tienen problemas unos con otros y es, no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. No sé qué hacer, pastor. ¿Y será que Dios quiere que yo perdone a esta persona? No, yo creo que Él quiere que tú muras resentido, creo yo, en amargura. Perdón por el sarcasmo, pero la Biblia no anda con medias tintas en cosas que son muy claras. Nuestra vida de fe no es una que se trata de vivir a ciegas, sino, ojo, y aquí entro a la parte práctica, una búsqueda de sabiduría en las escrituras, evitando caer en misticismos, hermano, o búsqueda de señales para que Dios confirme algo que deseamos, sin tomar en cuenta lo que Dios dice respecto a su palabra. Vaya, si me llaman para ese trabajo mañana antes de las 12, es porque Dios quiere que lo tome. No voy a congregarme los domingos. La empresa me dio la impresión en la entrevista de que van a querer que yo firme cosas sin ver qué es lo que estoy firmando, pero quiero una señal de Dios. Ah, me llamaron a las 11:50, es de Dios. Mira, hermano, lo de poner una alfombrita ahí para que Dios la moje y en la noche y el día siguiente para que amanezca seca, eso ya pasó. Esa gente no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Usted sí. Esa gente no tenía 66 libros completos para entender el carácter de Dios. Usted sí. Esa gente no entendía porque todavía no tenía la revelación completa de Jesucristo, lo que Él dice. Usted sí. La Biblia es clara, amado hermano. Pero y Apocalipsis, hablemos de eso en un momento. Estoy hablando, amado hermano, de cosas claras en cuanto a cuál es el objetivo central de la Biblia. ¿Está conmigo, iglesia? Hay un error, hay un problema teológico terrible. Cuando tú ves y lees a cristianos que llegan a decir cosas como, ahora yo sé que este adulterio en el cual yo estoy ahora, ese era el plan de Dios.
Mira, solamente porque Dios no te haya consumido en fuego en el momento, no quiere decir que Dios lo esté bendiciendo. Dios es misericordioso y hay consecuencias para el pecado. Pero hay que tener bien claro que la Biblia es muy, muy directa y muy clara en aquello que Él quiere que hagamos. Dios quiere que su palabra se entienda y se enseñe claramente para que usted y yo entendamos también de forma clara, de modo que nadie pueda decir, ay, yo no sabía qué tenía que hacer acá. Dios desea, amado hermano, que su iglesia, su pueblo, conozca su voluntad y pueda tomar decisiones sabias con base en lo que se conoce de Él. Yo entiendo y claro, como decía hace un momento, hay decisiones y situaciones donde la voluntad de Dios en la práctica, su voluntad secreta, por así decirlo, son difíciles de entender o difíciles de discernir. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, una enfermedad, ¿será que es voluntad de Dios que esta persona sane o fallezca? No lo sé. Un tema laboral, ¿a dónde tengo que trabajar? ¿Será voluntad de Dios, sí o no? Un tema familiar, ¿qué hago con este familiar que está mal, que me da problemas, con el que constantemente estoy peleando? ¿Será su voluntad de que esa persona se convierta o no? ¿Qué hago? ¿Por qué oro? ¿Oro para que se muera, para que se convierta? Si usted dijo amén, arrepiéntase, hermano. Yo sí le quiero decir algo. Posiblemente no le puedo decir a ciencia cierta qué es lo que Dios quiere que pase con esa circunstancia, pero sí le puedo decir que en general y según la Biblia, lo que claramente Él nos ha dado a entender, todo lo que Dios hace, aún esas circunstancias, son para tu bien, para tu santificación y para su gloria. Esos son tres principios que claramente puedes aplicar a tu vida. En lugar de preguntar, ¿para qué Dios o por qué Dios? Hermano, no actúes como una persona que ignora su palabra. Mejor hazte preguntas como, ok, tengo esa situación en la cual ignoro el resultado, ignoro lo que Dios va a hacer, yo voy a hacer lo que me corresponde, pero al final de cuentas no sé qué es lo que va a pasar, pero preguntas que sí te puedes hacer es, ante esta situación y las opciones que tengo, ¿qué me hará más como Cristo en esta situación? ¿Mi queja o mi gratitud o alabanza ante Dios por su soberanía y su bondad? Ahí sí lo puedes escoger perfectamente. Nadie te puede privar de eso, sea cual sea el resultado. Aún y se muera mi familiar, amén, hermano. Aún y si la enfermedad que tengo es de muerte, amén. Sí que suena muy duro, pero te puedo asegurar que el Señor, aún en medio de las situaciones más difíciles, su bondad, su gracia y su misericordia son mostradas en tu vida para su gloria. Otra pregunta que te puedes hacer, como te mencionaba hace un momento, ¿qué le va a traer más en esa situación que no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que le va a traer más gloria a Dios? ¿Mi comodidad o mi obediencia? Algunos tienen bien claro y saben lo que deben hacer. Sabemos lo que debemos hacer, pero a veces aducimos confusión para hacernos un poquito los locos, porque sabemos perfectamente lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero luchamos con la obediencia. Pastor, ayúdeme, no sé qué hacer aquí. Tú sabes lo que debes hacer. Que no te gusta es otra cosa. Que te va a implicar morir a ti mismo, morir a tu comodidad, morir a tu falsa sensación de seguridad por X o Y persona, por X o Y situación, definitivamente. Pero amado hermano, ¿cómo vas a aprender que Dios es suficiente cuando sigues pensando que algo más lo es? Estas cosas son cosas que los cristianos debemos saber. El cristiano no debe encontrarse perplejo en situaciones como que no supiera que van a venir pruebas o que van a venir dificultades. El cristiano tiene que saber, ok, no sé perfectamente lo que va a ocurrir,
pero sí sé los principios que me guían. Dios es bueno, Él es fiel y todo es para su gloria. ¿Qué va a glorificarlo más a Él? La Escritura es clara en su intención, amado hermano, y mire, la Biblia dice básicamente que la instrucción principal de la Biblia o su mensaje central no es algo que escapa a nosotros, aún al pueblo de Israel, cuando no tenían la revelación completa. Mire lo que dice Deuteronomio 30. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Dice la palabra de Dios que ahora su ley no está escrita en tablas, no está escrita en pergaminos, sino que ahora su ley, su perfecta ley, está escrita en nuestros corazones. Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Sabe usted que la sabiduría de la Biblia está, amado hermano? Que aún el incrédulo puede tener una vida mejor beneficiándose al poner en práctica los principios bíblicos. Eso se llama gracia común. ¿Cuánto más no será así para aquel que ha sido llamado hijo de Dios? Dios no quiere que tú seas ignorante. Dios no quiere que tú digas no sé. Dios no quiere que tú vivas en incertidumbre, porque su mensaje es claro, se entiende y debe entenderse. ¿Está conmigo? Yo sé, y usted me va a decir, mira, pero entonces, ¿por qué tantos incrédulos? Yo lo sé, y aquí hago tal vez una acotación teológica. Yo sé que en temas de vida eterna, Jesús mismo dijo que Él nos daría a su Espíritu Santo, que nos va a ayudar a entender todas las cosas, que nos iba a convencer de pecado, juicio y justicia, porque aunque la Biblia es clara, sé que sin el Espíritu Santo es imposible para un pecador que está muerto en delitos y pecados reconocer su necesidad de un Salvador. Yo lo sé, pero esto no es por falta de claridad de la Escritura, es por la ceguera del que escucha. La Biblia es clara. Hermano, pocas cosas pueden mostrar arrogancia en nuestro corazón, como sentarnos a escuchar la palabra de Dios o sentarnos a leerla y decir, hey, voy a sentarme otra vez a escuchar y a leer lo que ya escuché muchísimas veces. Tal vez habría que evaluar, amado hermano, si tu vida realmente refleja la de alguien que ha leído y escuchado y practicado muchas veces lo que lee. Mire, yo empecé hace un mes más o menos a otra vez de Génesis a Apocalipsis. Y solamente en Génesis he visto cosas que obviamente he leído un montón de veces, pero he leído un montón de cosas que posiblemente nunca había reparado. Y me hacen caer y digo, wow, desde acá se veía cómo iba a terminar más adelante. Desde acá apuntan principios que van más allá. Hermano, no seamos arrogantes y no te prives a ti mismo de la claridad que la Biblia tiene para tu vida, de la instrucción y la riqueza de sabiduría que hay en la Escritura para tu vida. Y aquí hablo tanto en la predicación de la palabra como en tu lectura diaria. Sí, también, ya voy cerrando ese punto. Yo entiendo que hay pasajes que requieren más estudio porque nos hallamos ante dificultades de tiempo y cultura, yo lo sé. Pero en general el mensaje central de la Biblia es claro y por tanto nadie puede decir yo ignoraba este mensaje. La función de los maestros en la iglesia es exponer la escritura de manera más clara y simple posible. Mire qué interesante, en Nehemías 8 le hemos leído un montón de veces este pasaje. Cuando recobraron la ley y la empezaron a leer de nuevo, dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Sí, hay pasajes que requieren más estudio, sí,
Hay que tener cuidado de venir también a hiperliteralizar la Biblia, porque claramente la Biblia tiene diferentes géneros. No todo es narrativa, no todo es una historia. Hay poéticos, hay algunas partes que son obviamente simbólicas. Tengo que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, pero lo que te quiero decir es que a pesar de esas partes que yo tengo que tener más cuidado, su mensaje central, lo repito una vez más, es claro. Y no solamente es claro, demanda una respuesta de ti y de mí hoy. La predicación de la palabra, entonces, cerrando este punto, es superior a cualquier otro don porque expone de forma clara el mensaje que Dios quiere que escuchemos, su carácter y su voluntad. Acompáñame el versículo 12 y 13, por favor, de Primera de Corintios 14. Y voy rápido porque se nos come el tiempo un poquito acá. Dice el 12 y el 13. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pide en oración para que pueda interpretar. Hermano, la edificación en la iglesia requiere que tú entiendas. Es decir, puede venir una persona a hablarte en lenguas por horas y tú no vas a recibir nada. La práctica que hay o puede haber en diferentes lugares donde en la reunión se habla lenguas. De hecho, la Biblia dice, lo leímos al principio de este capítulo, que al que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Las lenguas no edifican al que oye, a menos que haya un intérprete. La edificación requiere entendimiento. Es decir, tu mente debe estar involucrada. El que tú vengas y te sientes acá y estés en tu teléfono todo el tiempo, o de repente estás sentado, pero tu mente anda en la Costa del Sol, en Holocuilta comiendo pupusas, estés pensando en la siesta de más tarde, si le dejaste comida al chucho. No pienses que por ósmosis la palabra que se predica te va a llegar y va a producir edificación en ti. Pablo exhorta a los corintios a buscar dones que edifican a la iglesia, es decir, aquello que se entiende. La misma Biblia ocupa la palabra inteligibilidad, es decir, se entiende, evoca el intelecto. La predicación prioriza la edificación de la congregación, no la expresión personal de las lenguas. Hermano, el problema de los corintios no era las lenguas, que Pablo las llama buenas. El problema que ellos era que deseaban más un don que edifica menos que aquel don que edificaba a todos. Lo leímos en Efesios la semana pasada, que él dio a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que de capacitar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación. Que yo venga y te hable en lenguas, o que venga y hagamos mimos, que venga y hagamos dramas, que hagamos danzarines, que hagamos show de luces, incluso que toquemos música que pueda ser más llamativa para que tú brinques. Puede tocar tus emociones, pero no te va a edificar porque tu intelecto no ha aprendido nada nuevo. Lo que hemos hecho únicamente es aumentar una adicción a la dopamina espiritual aparentemente, pero no una edificación porque no te ha retado y no ha entrado en tu mente. Lo que se enseña acá y lo que buscamos hacer es edificar al cuerpo de Cristo para la obra de ministerio. Colosenses 3:16, no lo busque, dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. ¿Por qué? Porque de qué me sirve venir y saludar a Marcelo en lenguas. Vengo y lo saludo en italiano, lo saludo en portugués. Sí, que espiritual, obviamente, porque no hablo yo italiano ni portugués, pero él quedó en nada, descabellado.
Colosenses 1:28 dice, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres. La palabra que se ocupa acá es enseñando, es literalmente colocar en la mente de las personas. Nuestra función y la función tuya también, hermano, en tus relaciones, pongamos atención por favor, es colocar a Cristo en la mente de tu hermano. No por el refrito, el libro que leíste. Claro, está bueno que leas libros, pero lo principal es la palabra. ¿Cuánta palabra de Dios hay en tus conversaciones? Por cierto, anuncio acá, parroquial. No pienses también, por lo que hemos hablado, que también una facultad que Dios va a habilitar en tu vida es de milagrosamente colocar en tu mente versículos que tú nunca has tenido la diligencia de leer. No obra así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hablar a tu vida, recordar y traer a tu mente lo que tú ya has leído y obviamente llevarte a la acción, pero no pienses que Dios va a simpatizar con tu holgazanería escritural. ¿Por qué experimentas tantas crisis diariamente? La Biblia dice en Romanos 8 que la mente puesta en la carne es muerte. ¿Por qué experimentas tanta ansiedad? La Biblia dice que hay muerte en tu vida, es decir, separación, porque posiblemente tu mente está más puesta en la carne, está más puesta en las cosas terrenales. Pero dice la Biblia que la mente puesta en el Espíritu, es decir, la palabra de Dios, es vida y paz. No te quiero decir que vas a pensar que vas a estar dopado o vas a estar sedado, que no te va a afectar absolutamente nada. No, pero ese sufrimiento, esa angustia va a ser experimentada a la luz del consuelo de un Dios que es bueno y que está por encima de cualquier problema. Dios no va a milagrosamente poner en ti versículos que tú nunca has leído. Él puede, claro, hermano, que no se trata de que Él pueda. Lo que pasa es que Él te ha hecho a ti responsable de eso. Desde el Antiguo Testamento, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hables y andes conforme a lo que en él está escrito. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Correcto. ¿A dónde está eso, amado hermano? Muchos les encanta leer Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Pero, ¿qué poco le dura a uno esforzarse a ser valiente cuando estás desnutrido escrituralmente? Porque a la primera que te sale un problema, ahí te quiebras. Dios no le mandó a Josué a ser esforzado y valiente, desnutrido, pechito espiritualmente. Tú vas a ser fuerte en la medida en la cual es nutrido espiritualmente por la palabra de Dios. Y eso empieza por la predicación de la palabra. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. La edificación requiere entendimiento. Versículos 13 y 14. Por tanto, el que habla en lenguas, tercer punto central, es que la oración y la adoración son edificantes cuando se entienden. Piden oración para que pueda interpretar, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Quiero mostrarte un poquito la importancia de que tu entendimiento quede con fruto. Pablo aquí conecta el entendimiento con el crecimiento espiritual. ¿El crecimiento espiritual es una obra invisible del Espíritu Santo? Sí, pero hermano, se evidencia también con cómo tu mente va siendo transformada. Es decir, Dios no hace un bypass mental. Dios no te desconecta. Mira, ahora me desperté diferente y no sé por qué. No he leído la Biblia en 3 semanas, pero ahora soy invencible espiritualmente. Ahora tengo unas grandes ganas de ir a servirle a mis hermanos. Ahora le sentí de repente ganas de llamarle a aquel que me ofendió y que le pedí perdón yo, aunque él me ofendió. De repente, mágicamente. No, hermano. No nos hagamos fábulas. Eso no ocurre así. En la práctica, eso no va a ocurrir. Tu mente juega un papel muy importante acá. La oración incluso se debe entender para la edificación personal y de todos. Si yo vengo y empiezo a orar en un idioma que ustedes no entienden,
no le sirve a nadie. Juan 4, 23 y 24, se lo he leído. Se acerca la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, pero también en verdad. Eso tiene que ver con la mente, hermano. Romanos 12:1, usted se lo puede de memoria, espero yo. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su qué, culto racional. Aquí él no te está diciendo, y espero que pongas atención acá. ¿Cómo le llamamos a esta reunión? Mira, ¿vas a venir al? Ok. Con excepción del domingo pasado, aquí no venimos y hacemos un sacrificio de carne, ¿sí o no? Yo no le pido, mira, tráete un cabrito, tráete una oveja, un cordero, tráete un pajarito si no tienes mucho dinero, lo vamos a quemar acá y los sacerdotes, ñam, ñam. No hacemos eso acá. Porque ahora, según lo que dice Pablo, ¿cuál es el sacrificio? Tus miembros, tu mente. En la comodidad a la cual tú le has erigido un altar, a la extra hora de sueño del domingo, a tu descanso, que aparentemente tú piensas que puedes tener un día sin honrar al Señor con tu vida en toda la semana, que esa comodidad y tu ego que has andado adorando toda la semana y que te impide estar acá con la actitud correcta, que es de reverencia y adoración, esas cosas tú las traigas al altar rendidas delante del Señor. Señor, tú sabes que yo no quiero. Señor, tú sabes que yo quisiera estar media hora más dormido. Tú sabes que yo no descanso en la semana. Señor, tú sabes que yo pienso que tengo derecho a este descanso porque nadie más trabaja por mí. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que aquí el que debe ser adorado no soy yo, sino que eres tú. Entonces mi culto de adoración es rendirme, renunciar a mi comodidad y reconocer de que tú eres el digno de ser adorado. Y dice la Biblia que es nuestro culto racional. Es decir, usted no viene y no se quema en una hoguera acá, pero ese pensamiento necesariamente pasa por tu mente. Hay una reprogramación de tu mente para llegar a hacer esas cosas que antes eran imposibles. ¿Lo debe entender, iglesia? El culto al que se refiere Pablo es algo que se origina en el entendimiento y es habilitado por el Espíritu. Último principio, versículo 14, me quiero enfocar en eso, es que el entendimiento conduce a una fructificación consciente. Dice el 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Según Pablo, si la mente no está comprometida, no produce un fruto consciente. Edificar a la iglesia o a uno mismo requiere un compromiso de la mente. La verdadera edificación no es solamente una experiencia emocional, mística, implica la renovación de la mente. Acabamos de leer Romanos 12:1. Tu culto racional, ya vimos cuál era, pero eso implica lo siguiente, dice, no, entonces, no se conformen a este mundo. Al mundo le encanta decirte, brother, vos tenés derecho de irte a la playa si vos querés los domingos. Hermano, o el mundo te va a decir, mira, ¿y por qué te obligan a eso? No se adapten a este mundo. Literalmente la forma acá es no tomen la forma de este mundo, sino ustedes sean distintos, transfórmense. Aquí literalmente hay una palabra de metamorfosis mediante la renovación de su mente. Es decir, los problemas que tú experimentas ahorita, tu desobediencia, tu rebeldía delante del Señor, tu comodidad, son un problema espiritual, pero no se van a abordar milagrosamente si tu mente no está involucrada. Tú necesitas renovar tu entendimiento por medio de qué? De la palabra de Dios.
Transfórmese mediante la renovación de su mente para que verifiquen, para que comprueben, para que experimenten cuál es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿Me doy a entender, iglesia? El mensaje de la palabra es claro y es comunicado por medio de la predicación, que es superior a cualquier otro don, pero también se ve, como mencionaba hace un momento, en que tal vez tú no le vas a predicar a tu amigo y vas a ir a un Starbucks y vas a poner un púlpito ahí, "Hey, te voy a predicar". No, pero lleve tu Biblia, comparte tu Biblia. ¿Cómo se aplica esto? Termino en 5 minutos, primero Dios. Dios desea, como le mencionaba hace un momento, que lo que se habla en la iglesia se entienda porque Él ha hablado claramente. Aquí hay una responsabilidad doble, sí, lo mencionaba la semana pasada brevemente. En primer lugar, del predicador, de exponer la palabra fielmente, pero sobre todo de forma clara. No, hermano, mira, le soy bien franco. Cada vez que preparamos un sermón, existe una tentación en nosotros de decir, hoy voy a meter una teología elevadísima, que si no me entienden no importa, pero aquí voy a mostrar las horas que le he metido a este volado, pero no sirve de nada. Sí, nuestra función es también ir enseñando cada vez cosas más profundas, sí, pero esencialmente debe ser claro. Pero por el otro lado, hay un compromiso del oyente de estar activamente involucrado, conscientemente buscando ser edificado. Es decir, hermano, ¿tú crees que tienes la actitud correcta cuando entras a la carrera? Cuando tú piensas que cantar junto a tus hermanos, y la próxima semana hablaremos de cómo cantamos, si piensas que cantar junto a tus hermanos es menos importante. Yo escucho la palabra de Dios de una forma diferente cuando he pasado unos minutos cantando y recordando cuán grande es el Señor, cuya palabra voy a escuchar. No lo menosprecies. Debe haber una actitud consciente de compromiso, una responsabilidad de venir a escuchar la palabra de Dios, no como, un domingo más, sino que es un acto realmente de adoración. Imagínate que te invitan a ti en tu trabajo y va a llegar ese día a la reunión que tienes tal vez todas las semanas con tu equipo, pero ese día va a llegar el presidente de la compañía. Te puedo asegurar que ese día, así, posiblemente todos los días que hay reunión, tú llegas tomándote el café en ese momento porque ni te peinaste bien, no te has terminado de cambiar posiblemente, con sueño, pero ese día, como tú sabes que va a llegar el mero mero, tú llegas con más preparación, llegas temprano, no puede haber nada que te prive de llegar y estar escuchándolo, esas palabras que va a hablar ese señor. Claro, la persona que tienes enfrente tiene mil y un pecados, pero la palabra que enseñamos es la palabra del Señor. Yo de verdad oro, anhelo, porque esta iglesia sea una en la cual esta cantidad de personas que hay ahorita sean las que están a las 10 de la mañana. Que no tomemos a la ligera la reverencia y la solemnidad de cantar al Señor juntos. Hermano, como hemos hablado un montón de veces, el domingo se prepara el sábado. Segundo, en la adoración corporativa, el priorizar mi edificación personal es insuficiente. La meta de esas reuniones es la edificación mutua. Es decir, aparte de lo que hablamos ya, tú eres responsable también por tu hermano que está a la par. Que si tú ves que ha venido tarde o no viene, hermano, ¿qué te pasó? No te voy a estar interrumpiendo, hablándote, contando chistes. Si te veo en el teléfono, te voy a pegar un codacito en amor.
No, dejémoslo del codazo, un toquecito, vaya. No te voy a distraer yo con lo que estoy haciendo. No voy a estarme levantando y parando cada rato, porque eso distrae. Usted puede pensar, qué clavado. Hermano, cuando yo hablo con cada uno de ustedes, es evidente que tú y yo necesitamos cada vez más de la palabra de Dios. Por tanto, no te puedes dar el lujo de no sacarle todo el provecho al tiempo que estás acá. Pregunta, hermano, ¿estás buscando intencionalmente y priorizando el ser edificado por medio de la predicación? ¿Con qué actitud vienes acá? ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada del edificio que no se terminó allá por la 29? Si tú miras a este año, ¿cómo estás terminando? ¿Has edificado sobre lo que ya había o todavía sigues como obra gris? Primera de Corintios 3:10 dice, cada quien mire cómo sobreedifica. Usted y yo somos responsables de que ese fundamento que tenemos, ir también edificando por medio de lo que recibimos acá. Varios de acá dicen, pastor, pero es que mira, yo no entiendo esto. Yo quisiera que nos enseñaran más Biblia, yo quisiera que nos enseñaran esto específicamente, yo no sé cómo leer la Biblia. Ok, aquí te va una. Dios mediante el próximo año empezamos escuela dominical en la iglesia. Es decir, no para niños, para adultos. Es decir, una hora y media antes del culto, va a haber clases de lectura bíblica, cómo estudiar la Biblia, doctrina, un estudio general de los libros de la Biblia. ¿Vas a venir? Ojo, si te cuesta venir a las 10, a ver cómo nos va con las 8:30, 8:45, pero yo entiendo, obviamente, en el caso de los niños, perfectamente. Ya vamos a ver cómo hacemos. La pregunta es si tú de verdad vas a respaldar aquello que dijiste. Yo quisiera entender más, ¿ok? Ahora tu misma iglesia, no vas a tener que ir a un seminario. Aquí en la iglesia se va a estudiar, aquí en la iglesia te vamos a enseñar. No solamente nosotros, sino que también nuestra función o nuestra misión va a ser formar otros maestros que enseñen a otros. ¿Vas a venir? ¿Estás humildemente entendiendo, hablando de la profecía, hablando de la predicación de la palabra y el mensaje claro de Dios, entendiendo que la exhortación de la palabra no es para el de al lado, sino que es principalmente para ti? ¿Estás tomando con gratitud el consejo y tomando decisiones con base en lo que estás aprendiendo acá? Es decir, tú vienes y te sientas y desconectas tu mente y en tu mente hay música de elevador ahí en bossa nova. Sí, y que habla el pastor, a saber. ¿O realmente estás entendiendo que lo que se está hablando es la palabra autoritativa de Dios y que demanda una decisión de tu parte? Hablando de relaciones uno a uno y de la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo ha sido tu actitud este año ante los que en amor te han querido llamar tu atención, te han querido exhortar para animarte a ser fiel al Señor? ¿Cómo ha sido tu actitud? ¿Eres una persona a la cual da gozo venir y llamar y decir, te quiero aconsejar porque es una persona que muestra humildad y gratitud ante el consejo? ¿O eres por el contrario una persona a la cual hay que armarse de valor, paciencia y 3 días de ayuno y oración? Porque Dios nos libre. ¿Sabe? Hay dos formas de ver el decir, a mí nadie me dice nada, es porque, uno, soy perfecto, o ya nadie me quiere decir nada. El que tenga oídos, que oiga. Y cerrando, como hablamos de que la palabra de Dios en la predicación y la profecía, su función es exhortar,
edificar, pero también consolar. ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano? Ponga atención, ya estamos terminando. ¿Cuándo fue la última vez que genuinamente experimentaste consuelo? Porque pudiste entender que era Dios hablándote directamente por medio de su palabra. Si yo no paso tiempo con alguien, rara vez lo voy a escuchar hablar. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que genuinamente pudiste discernir que era el Señor en su palabra, por medio de su Espíritu, hablando directamente a tu vida, trayendo consuelo en el Evangelio ante tu vida llena de problemas, llena de dificultades, llena de pecado igualmente, pero pudiste ser recordado por medio de su palabra, que ante todo esto está la cruz de Jesucristo, que te ofrece perfecto perdón aún en medio de tus peores pecados? Ahora, hermanos, concluyendo, mi intención únicamente acá es recordarte de que su palabra es clara. Y el mensaje principal de todo, aunque hay cosas muy complejas, es que tú y yo hemos ofendido a un Dios eterno y santo. Pero en su misericordia, este Dios eterno y santo ha provisto un Salvador y su nombre es Jesucristo. Y que todo aquel que viene a Él en humildad y en reconocimiento de su pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Puede que tú hayas sido cristiano por años, pero sería falto de mi parte el cerrar ahora sin recordarte del Evangelio y sin decirte que aún y si tú has creído por años, ese Evangelio debe ser recordado cada día y ese Evangelio te llama hoy a que no endurezcas tu corazón y que ante la claridad de la Escritura que se enseña y que tienes disponible tú todos los días en tu casa, puedas responder en humildad y en obediencia y sobre todo enseñándola en amor también a tus hermanos. Amén, iglesia. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.